Digo, pues, ¿qué será Jardines del Pedregal o Santa Fe o Las Lomas, ¿no? Ahí sí no, ni entrar se puede, está enrejado. Y me dicen, no, es que, y les digo, ¿cómo puede haber condiciones? No te creo que en un municipio de 70% de extrema pobreza haya una zona residencial. Yo ya recorrí 3 veces el municipio, además es muy pequeño y no la encuentro. Y es que los compañeros están sumergidos, la gente de esa pobreza está tan sumergida en la pobreza que ya no la ve. Y ya el que está pobre lo ven con condiciones económicas diferentes. Entonces a mí eso se me hacía sorprendente. Y desde que yo estaba en la universidad, en la facultad, una formación de varios profesores, de Guillermo Almeida, de otros más, lo que siempre se me quedó es que no podemos desensibilizarnos. En el momento en que nos desensibilizamos sobre el otro, ya perdimos. O sea, nosotros tenemos que actuar siempre viéndonos en el otro, sintiendo lo que el otro está sintiendo. Y para mí, pongo este ejemplo porque para mí eso es lo que tenemos que, los que somos activistas, los que estamos en el movimiento social, eso es lo que tenemos que ir a buscar en los otros, sensibilizarlos. Decía muy bien el doctor Mario Campuzano, yo anexaría que aquellas personas que actuamos políticamente tenemos que tener nuestras condiciones materiales concretas aseguradas para poder dar el otro paso hacia la organización social. Y miren, yo coincido mucho y voy a dirigir mi exposición a lo que estamos nosotros ahora trabajando, que es la construcción de una realidad diferente para el país. Y yo coincido muchísimo con Andrés Manuel López Obrador que el eje central de México, el eje central que está afectando al país se llama corrupción. Porque la corrupción nos empobrecía. O cuando uno habla con corrupción con la gente, ¿qué tienes de corrupción? No, pues que un gobernador se lleve la lana, ¿no? Duarte, ¿no? Se llevó la lana, eso es corrupción. No, pero la corrupción ahora nos está matando. La corrupción es la base de todo relación, crimen organizado, gobierno, que nos tiene en esta situación de muerte, de pobreza, de marginalidad. Lo que pasó en 2006 y en 2012 fue muy grave. No solamente fue un fraude electoral, fue un antecedente de todo lo que estamos viendo ahora. Si la presidencia de la República, que es lo más valioso en un país como México presidencialista, si la presidencia de la República, lo más valioso de este país, se puede robar, ya todo lo demás es hurtable, ya todo lo demás se puede robar. Y entonces, ese es el antecedente social, ese es el antecedente político de este país, que tenemos a una persona que se robó la presidencia de la República. Entonces yo me puedo robar un carro, entonces ya cualquiera puede hacer lo que quiera. Y entonces esa vinculación Estado, delincuencia organizada y falta de una dirección política con calidad moral lleva a esta descomposición total nacional. Y entonces me detengo un poco en lo que decía el doctor, un poco porque él ya lo expuso bastante bien. Todo este régimen económico de empobrecimiento de la generalidad de la gente y del establecimiento de una élite que cada vez se enriquece más a costa de la mayoría, y ya no solamente desde el sector empresarial como es SLIM, sino ahora también desde el sector público, de tomar el dinero público para mi beneficio personal. Esto está llevando a un quiebre en el cual lo más valioso, lo más importante ahora es el dinero. El dinero está rigiendo nuestras vidas, está rigiendo nuestras personas. Entonces hay una desvalorización del ser humano, hay una desvalorización de la persona increíble.
O sea, ya cualquiera puede contratar a un chavo en alguna colonia popular, le dices, te doy 3,000 pesos y mata a ese otro. O sea, ya la vida humana vale 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Entonces, yo platicando con otros compañeros, a una señora le decía, bueno, ¿cuánto vale la vida de su hija? No, pues es incalculable, porque una cosa es el costo y otra cosa es el valor. O sea, yo tengo un hijo de 2 años y para mí vale muchísimo. ¿Cuánto cuesta? No, pues no tiene costo. O sea, no se puede traducir en dinero. Una cosa es el valor y otra cosa es el costo. Entonces, pero ahora todo tiene costo. O sea, la vida humana tiene un costo, tiene un precio. Todo cuesta. Entonces, como les decía, yo pago y puedo asesinar. Bueno, no, yo no por el otro, asesinar a alguien por 3,000, 4,000 pesos. O sea, así está nuestra situación, nuestra realidad actual. Y todo esto tiene que ver con la corrupción de la élite gobernante. Y esto parte de que hay una descomposición del concepto de Estado. Y a lo mejor desde mi visión politológica voy a salir muy cuadrado, pero el Estado es el que rige todas las relaciones sociales. Desde un inicio, en los primeros semestres de la facultad, te dicen, lo ponen uno a leer el Leviatán, a Thomas Hobbes, es bueno, las personas vivían en un estado de naturaleza, eran todos contra todos. Les va a sonar un poco amigable porque lo vivimos ahora al diario, ¿no? O sea, en el estado de naturaleza todos se mataban contra todos, nadie respetaba al otro, no respetaban ni la persona, ni los bienes del otro, o sea, no había bienes. Y entonces de repente un día llegaron los seres humanos y dijeron, oye, no podemos vivir así, no podemos estar viviendo así, necesitamos ponernos de acuerdo, no, nos vamos a extinguir todo. Entonces se hizo un pacto, un acuerdo social, ahí Rousseau le llama el contrato social, sobre un acuerdo, y entonces cedemos parte de nuestra libertad a un otro, y ese otro va a dirigirnos a todos y nos va a decir qué castigo, si yo le quito el bien a la otra persona, ese otro va a decir, no, espérate, y va a poner orden entre todos. O sea, en los primeros semestres de ciencia política, todos los estudiantes nos enseñan que así surge el Estado, ¿no? Más o menos, un poco simplista, pero más o menos así surge el Estado. Después ya el doctor explicó el surgimiento de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esa es la raíz del Estado. Entonces, ¿para qué está el Estado? El Estado está para asegurarnos nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y algo de lo que todo el mundo se ríe, porque López Obrador lo menciona, de la felicidad. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, él hacía encuestas sobre la felicidad de la gente de la Ciudad de México. Y me acuerdo que en esos tiempos nuestros adversarios se reían. Eso aquí, pues es que ese es un principio fundamental del Estado, garantizar la felicidad de las personas a través de un buen gobierno y a través de leyes justas. Entonces, eso es a lo que nosotros aspiramos. Pero ya con que en el 2018 ganemos la presidencia de la República, ya vamos a amanecer el 1 de diciembre del 18 felices porque ya cambió el régimen, no. Y todos los muertos que traemos encima, y todos los crímenes de Estado que traemos encima, o sea, aquí hay un asunto muy importante para el país. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que traemos ya encima? Nos tenemos que ser responsables de eso. Y ese es un elemento fundamental. Tenemos que erradicar la corrupción del Estado, o sea, tenemos que implantar un régimen democrático que sea honesto en este país, para empezar. Pero 2,
tenemos que hacernos cargo de las vejaciones que como sociedad hemos vivido, hemos padecido, hemos sufrido durante todos estos años. Y todos estos años no estoy hablando del sexenio de Peña o de Calderón, estoy hablando de, pues échenle para atrás, ¿no? O sea, el problema está en que nos la pasamos contando a los muertos. Y sí es muy importante las cifras. El doctor Mario, es muy importante que demos a conocer estas cifras y que digamos, estamos en estos niveles, estamos en los niveles de Siria, que tiene guerra civil y que tiene unas condiciones características. En Colombia, que se habla mucho de los tiempos del prevalecimiento del narcotráfico en Colombia, de la violencia, bueno, pues ya lo superamos con creces. O sea, es muy importante numéricamente hacer la diferencia, pero hay que, más allá de lo cuantitativo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de personas que tienen relaciones de sentimentales, de amor con otras personas. O sea, cuando hablamos de seres humanos tenemos que hablar de esa manera. Y eso es lo que yo siempre, donde voy y hablo, siempre trato de insistir mucho de la sensibilidad que no debemos de perder. Que estamos hablando que cada una de esas personas que mataron, aún sea un sicario, aún sea Bueno, ¿ya se escucha? Sí. Me hicieron un complot del sonido. Entonces, miren, hasta este señor que acaban de matar en Tláhuac, ¿no?, que era sanguinario y todo eso, que no lo dudo, o sea, no lo defiendo. Pero hasta esa persona tenía tenía su mamá, no sé si tenía hijos, pues tenía su esposa, tenía gente que tenía una relación afectiva con él, independientemente de que esa persona se dedicara a actividades ilícitas y cometiera crímenes. Pero me estoy yendo hacia esa parte del crimen organizado, pero hacia la parte del luchador social también. O sea, cada joven que asesinaron en la Plaza de las Tres Culturas, cada joven, cada padre de familia, cada persona que mataron en la Guerra Sucia, en Aguas Blancas, cada mujer que violaron en Atenco, todas estas personas tienen núcleos alrededor de afectividad. Y entonces, si vamos juntando todos esos núcleos de afectividad, es más allá de los activistas, las personas que diario mueren por el tema de la delincuencia, lo mismo. Entonces estamos hablando ya de los millones de personas asesinadas o desaparecidas. Multipliquen eso por 3, 4 personas vivas que están siendo afectadas en su vida cotidiana, en sus relaciones, y que ahora tienen un altar en sus casas, de una persona que no debió de morir. Y entonces ahí estamos hablando de una afectación social colectiva. Aquí yo no soy el psicoanalista, es el doctor. Él nos podría a lo mejor explicar más sobre ese tema, pero ya hay una afectación social que impacta a todos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a restablecer ese tejido social? O sea, ese es un tema muy interesante. Ya nada más porque ganamos el gobierno, no. Eso es lo que tendríamos que estarnos también preguntando. ¿Qué vamos a hacer con esa responsabilidad? Y miren, es muy lamentable que el Estado, en vez de asegurarnos nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra tranquilidad, se haya vuelto contra nosotros. O sea, estamos hablando que hay una clase política gobernante que por seguir restableciendo, seguir manteniendo su régimen, seguir manteniendo sus privilegios, se ha vuelto contra nosotros.
Es como si yo contrato a alguien para que cuide mi casa, mi familia, y entonces esa persona mata a mi hijo, mata a mi esposa, se roba mi refrigerador, se roba mi lavadora, se roba mis muebles. Si yo lo contraté para que yo le di ese poder, le di las llaves de mi casa para hacerlo, y ahora se volvió contra de mí. Y es por eso, es para seguir estableciendo su régimen de privilegios. Y esto tiene que ver con lo que ya decía el doctor, muy importante, y que comentaba yo un poco de paso, que tiene que ver con cómo se configuró el Estado neoliberal, en este caso en México, para continuar con esta acumulación de riqueza en unas cuantas manos, y todo esto es en prejuicio de la gente, en prejuicio de todo el pueblo, y todo esto significa un dolor grandísimo para toda la gente. Vean el tema, digo, nos vamos a entretener desafortunadamente hay muchos casos en el país, pero un caso muy significativo es el tema de Atenco. O sea, el tema de Atenco fue el establecimiento de un aeropuerto, de un negocio, en tierras de ejidales, en tierras que inclusive ahí pues estaba el panteón de la gente, y de repente le dicen, no, pues ahí está, a ver, ve sacando tus muertos, te quítate porque ahí va a estar el aeropuerto, que obedece a intereses comerciales, de desarrollo económico, lo que quieras, pero la sensibilidad con las raíces del pueblo, no, eso no me importa, y vamos a hacer el aeropuerto. ¿Qué pasó? Que la gente se defendió. ¿Y cómo respondió el Estado? Pues encarcelando a los dirigentes, violando mujeres, en fin. Entonces es parte de esa crudeza del Estado neoliberal mexicano, esa insensibilidad. Yo recuerdo que en algunos momentos de mi vida estuve participando en el movimiento altermundista, que nos llamaba a todo el mundo globalifóbicos, y fuimos a Cancún a protestar contra la OMC, donde se inmoló el coreano Lee, se acordarán ustedes. Estuvimos ahí en las movilizaciones, y después, por cuestiones personales, yo ya no pude acudir a Guadalajara cuando hubo otra movilización. No sé si se acordarán que por parte del gobernador de Guadalajara, que después fue, creo que después fue secretario de gobernación, ¿verdad? Era panista, Calderón, se me olvidó ahorita su nombre, Ramírez Marín, ¿se llama? No. Ramírez Acuña, sí, gracias. De Ramírez Acuña, yo les voy a contar que ahí, pues hubo una marcha, y después de la marcha reprimieron a todos los compañeros. Yo no estuve en esa marcha, pero ya después hubo compañeros encarcelados. Y yo recuerdo que formamos una comisión. Yo fui a Puente Grande, Jalisco, juntamos dinero, y gracias a mucha gente logramos juntar dinero para las fianzas. Y entonces, platicando con los compañeros ahí en Puente Grande, unos de un lado y otros del otro lado, los compañeros nos contaban la forma en que los habían torturado, a las compañeras cómo las habían vejado, la forma en cómo había actuado el Estado. Y después Ramírez Acuña, 5 días después, premió a los policías que realizaron el operativo, y les dio ahí una medalla y un incentivo económico.
Y en verdad es que uno se va hermanando, en el movimiento social se va hermanando, va uno generando lazos afectivos. Y pues la verdad eso nos afectó muchísimo. Hasta el día de hoy, eso fue como por 2004. Y hasta el día de hoy yo tengo compañeros con los que tengo contacto vía Facebook, que están en Quebec, uno de ellos está exiliado, compañero que está estudiando la maestría en geofísica en la UNAM, y pues pagamos la fianza, y como pues el Estado estaba sobre de nosotros, seguramente íbamos a perder los recursos legales por toda esta corrupción en el sistema judicial. Entonces mejor se fue a Quebec y solicitó asilo político, y hasta el día de hoy sigue exiliado. Y muchos de ustedes se ven de más edad que yo, y yo creo que si pasamos el micrófono, muchos de ustedes pueden tener muchísimas historias o experiencias como la que yo estoy contando. Y cuento esto porque, aunado con lo que decía de Veracruz, de la pobreza, porque eso es lo importante de la memoria de la verdad, que todas estas historias las tenemos que colectivizar, las tenemos que socializar. ¿Para qué? Pues para que no vuelvan a suceder. Yo me acuerdo que yo iba en la secundaria cuando fui a mi primera marcha del 2 de octubre. Me llevó mi hermana, que estudiaba en ciencias políticas, más grande que yo, y me llevó la primera vez, me llevó a una marcha del 2 de octubre. Y desde esa fecha hasta hoy, cada año voy a una marcha del 2 de octubre. Y una vez, una exnovia que tuve se enojó porque pues, no salí con ella al cine un 2 de octubre, porque me iba a ir a la marcha. Y le dije, no, vete a la marcha, pero ya no le gustaba el movimiento. Y entonces me dijo, ¿y para qué vas? ¿Eso de qué sirve? Siempre marchan y no pasa nada. Y le dije, es que no podemos, 2 de octubre no se olvida, ¿no? No podemos olvidar. Me dice, sí, pero ¿y eso para qué? Pues ya pasó, pues ya los mataron. ¿Y eso qué? Pues sí, pero 2 de octubre no se olvida significa que tenemos que recordarlo para que no vuelva a suceder. Y miren, y recordándolo cada año, lo que sigue sucediendo, ¿no? O sea, pasó en Aguas Blancas, pasó en Acteal, y pasa lo de Ayotzinapa, con todo, y que desde el movimiento social insistimos en recuperar, en prevalecer, en que no se olvide esta memoria colectiva, que no dejemos atrás esto que ha sucedido. Y miren, el otro tema muy fuerte es el tema de Ayotzinapa, que es durísimo, durísimo. Ya hay una verdad, y además esto es muy interesante analizarlo. En el tema de Ayotzinapa ya hay una verdad, ¿eh? O sea, usted está luchando por la verdad, pues ahí está la verdad. O sea, los chavos los quemaron en el basurero, ¿cierto o no? No, bueno, esa es la verdad del Estado, ¿no? Es la verdad, esto es la verdad del Estado. O sea, el Estado, vean lo importante y lo interesante de este ejemplo. El Estado ya dijo que esa es la verdad, punto. O sea, aunque el grupo de especialistas diga otra cosa, aunque la realidad se imponga con hechos, o sea, el Estado ya dijo esa es la verdad, punto, y se acabó. ¿Qué necesitamos? Pues tomar al Estado para que el Estado tenga otra verdad, no tapando a los responsables. O sea, el responsable fue Abarca ya. Y mire que ahí quiero hacer una nota al pie. Abarca hasta el día de hoy no está detenido y no está siendo enjuiciado por el tema de los 43, sino por el tema del asesinato
del compañero Arturo Hernández Cardona. Perdón, yo soy muy malo para los nombres. Del compañero Arturo Hernández Cardona, que Abarca lo asesinó un año antes que a los 43. O sea, como los 43 están en un estado jurídico de desaparecidos, Abarca no está detenido, ni siquiera está acusado por desaparición forzada de los 43. Les voy a contar porque ese caso yo lo sé muy bien. Arturo Hernández Cardona, él compitió en la elección interna del PRD contra Abarca para la presidencia municipal y perdió. Ya saben, pues Abarca dio más despensas, dio dinero, y en una elección democrática del PRD interna, perdió la elección y la ganó Abarca. Entonces Arturo Hernández Cardona terminó siendo regidor del municipio de Iguala, del municipio de Iguala. Qué bueno que los tengo ustedes, Paco, ¿no? Del municipio de Iguala. Y entonces Arturo Hernández Cardona era un dirigente campesino que siempre estaba ahí buscando gestiones para la comunidad. Y un día le solicitó, en reunión de cabildo, le solicitó a Abarca fertilizantes para los campesinos, y Abarca le dijo que no. Y entonces Arturo Hernández Cardona se le fue muy duro en esa sesión de cabildo a Abarca. Y entonces la esposa de Abarca, que estaba allí, ya me estoy yendo muy entendido, espero que no. La esposa de Abarca que estaba allí le dijo a Arturo, ¿te vas a acordar? Y Arturo le fue y le hizo una marcha a Abarca. Y después de esa marcha lo levantaron a él y otros 5 dirigentes campesinos. Y entonces uno de esos dirigentes campesinos salió vivo de ese levantón y le dijo, y él declaró, y esto es público, y él declaró ante notario público, nunca quiso declarar. Está ahorita el compañero sigue escondido por miedo. Y este compañero declaró que Abarca le dijo, que Abarca fue a donde estaba Arturo levantado, y le dijo, me voy a dar el gusto de matarte con mis propias manos. Y Abarca lo mató. Y esto está en internet, está en varios lados, el compañero lo hizo público. ¿Y qué pasó? Nada. Y esto lo supo el secretario de Gobernación, lo supo y no pasó nada. Y un año después pasa lo de los 43. Entonces Abarca está detenido por esta declaración, por este compañero, por el asesinato de Arturo Hernández. O sea, se le está investigando eso, no por lo de los 43. O sea, ahí se los dejo de tarea, porque el tema de los 43 ya tiene una verdad histórica, y es esa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, pues ya ni modo, ya ese es el estado y se acabó. No. O sea, los que somos luchadores sociales no nos podemos no podemos decir, pues ya hasta aquí llegamos y ni modo, así es el régimen. No nos podemos desencantar, no podemos perder la esperanza, no podemos dejar de luchar. Tenemos que agarrar el Estado en nuestras manos, instaurar un régimen democrático, y tenemos que restablecer el orden y la tranquilidad nacional. ¿De qué manera? Bueno, el camino para cicatrizar las heridas es la búsqueda de la verdad. Que eso significa la justicia y la reparación del daño. La verdad es dolorosa, sí, pero es muy sanadora.
Entonces, desde el Estado necesitamos que tener este eje rector. 2, es muy importante que los hechos de violaciones a derechos humanos que han sucedido a lo largo de la historia y que están sucediendo en nuestro país se establezcan en los libros de texto gratuitos, porque es muy importante que los jóvenes de este país, que en la secundaria se estudie las violaciones de derechos humanos para que no vuelvan a suceder. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy burdo y que no tiene comparación en las dimensiones, pero un niño de ahora, que en la escuela le dicen que tiene que separar la basura entre orgánica y inorgánica, un niño de ahora crece, a los 10 años ya le es normal que la basura se separe. O sea, ya a nosotros, por ejemplo, a nosotros en la primaria no nos enseñaron a que había basura orgánica e inorgánica, todos le echamos al mismo bote. Pero a los niños de ahora ya les decimos que se separa la basura inorgánica e inorgánica y hay que cuidar el medio ambiente y, ¿no? O sea, ya se les enseña en la escuela a los niños eso. ¿Por qué no enseñarles a los niños que el Estado no tortura, que el Estado no mata, que el Estado no desaparece, que el Estado en otro momento desapareció jóvenes, desapareció activistas sociales? Eso es muy importante para restablecer, para reparar este daño. Y también tiene que haber eso en términos sociales, pero también en términos de individuos, tenemos que ir a reparar el daño de las víctimas. Y no solamente para el Estado, como todo ya es monetarista, el doctor Mario lo expuso muy bien, como ya todo es dinero, o sea, hasta el sistema judicial es así. Cuando uno choca, y nada, pues dame dinero y ya, arreglo mi calavera. No, pues te golpeo y va uno al MP y ¿cuánto vale el golpe que le dio que le pegó el otro en la cara? Le va a dar 2,000 pesos, ¿está de acuerdo? Sí, que me los dé. Y ya todo es dinero. Entonces la reparación del daño de las víctimas es que le demos dinero a la viuda, a los hijos. Pues no, o sea, sí puede ser, si era el sostén de la familia está bien, pero esa no es la reparación del daño. La reparación del daño es generar condiciones de bienestar psicológico y moral para la persona, y que la pérdida humana que se tuvo no quede impune, que no quede en el olvido. Entonces, por eso es muy importante que mientras que llegamos a eso, que aquellos que estamos más avispados y más despiertos, que no cedamos en estar denunciando todo el tiempo las vejaciones, las violaciones a derechos humanos de las cuales nosotros vemos, nosotros sabemos, nosotros nos enteramos. Por eso es importante salir a las calles a defender los derechos humanos, porque mientras que el Estado no reconozca estas vejaciones, nosotros desde nuestros medios, desde nuestras posibilidades, desde nuestros mecanismos, tenemos que honrar la memoria de estas personas que no debieron morir, y tenemos que estar extendiendo que el mayor número de gente de la sociedad sepa que esto ha sucedido sucedido en nuestro país y que esto sigue sucediendo, que crezca la indignación social. Pues eso es muy importante que salgamos y que se nos visibilice.
pero también es muy importante que nos organicemos, porque algo que nos ha pasado siempre al movimiento social es que es importante, o sea, estamos denunciando, está bien, pero no nos organizamos. Y para poder transformar esta realidad es a través de tomar el Estado en nuestras manos y transformarlo de allá para arriba. Yo soy un partidario de la vía pacífica para la transformación de las cosas. Y después de tanto fraude, a uno lo critican cada vez más y dicen que esa ya no es la vía y que puro fraude, y tú sigues de baboso creyendo que la vía pacífica es la vía para transformar a la sociedad. Sí, muchos seguimos creyendo que la vía pacífica es la vía para transformar este país y lo vamos a lograr en el 2018. En julio de 2018 vamos a transformar este país. Pero para llegar allá nos tenemos que organizar ahora. Estamos en muy buen tiempo para organizarnos. Yo quiero terminar invitándolos a que la mejor forma de honrar a nuestros compañeros, nuestros amigos, a todas esas personas que no conocemos pero que perdieron la vida por crímenes de Estado y que no debieron morir. La mejor forma de honrar esa memoria es no dejando que se deje de hacer visible, es decir, todo el tiempo denunciando que existieron estos hechos. Una, y dos, organizándonos ahora para lograr la transformación nacional del próximo año. Quiero terminar con una cita de Bertolt Brecht, dirigidas para quienes buscan la verdad, y dice: el que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer por lo menos 5 dificultades. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad, aunque se le desfigure por doquier, la inteligencia necesaria para descubrirla, el arte de hacerla manejable como un arma y el discernimiento indispensable para difundirla. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, compañeros, creo que hemos estado tratando y hemos entrado a lo que es el esfuerzo por analizar lo que es la memoria, el derecho a la verdad y a la memoria histórica, a la memoria social. Y este esfuerzo, me parece que por todos compañeros, desde puntos de vista diferentes, me parece que se cruzan y además se hacen propuestas concretas para poder en determinado momento no solamente estar quejándonos, no solamente estar pensando en que podemos cambiar algunas cosas, sino que debemos de cambiarlo absolutamente todo. Este coloquio, esta cátedra está hecha con la finalidad de que todos los que vengan, todos los que asistan, entiendan que tenemos que hacer un gran esfuerzo para transformar las cosas, transformar las cosas económicamente. Las reformas que han hecho económicas el Estado mexicano, es necesario regresar al estado a las obligatoriedades o a la historicidad que llevaba nuestro gobierno y nuestro pueblo. Es necesario retomar políticamente el país. Es necesario que nosotros nos organicemos de tal manera que podamos en determinado momento poder recordar 30 o 40 años, revalorar y analizar para poder justamente poner las cosas en su lugar. Ahora nos cuesta mucho trabajo recordar, porque
porque constantemente a través de la televisión, constantemente a través de los medios de información, constantemente nos están mintiendo, nos están escondiendo, pero además nos están cambiando la realidad. Y la realidad es que estamos siendo afectados económicamente. Estamos siendo afectados económicamente porque las grandes ganancias las están teniendo unos cuantos. Las grandes pérdidas las estamos teniendo nosotros. Hay que ver cuál es la ganancia que tienen las grandes empresas transnacionales en lo económico. Y hay que ver cuál es el salario de los trabajadores en los últimos 35 años. Hay que ver en lo político cómo se han ido uniendo las mafias. Hay más de 18 gobernadores que deben o robaron o ya no van a pagar 500,000 millones de pesos. Y solo se está juzgando a uno. Y cada vez la deuda de ese gobernador de Veracruz desciende. Antes eran 35,000 millones de pesos y ahora son 1,000, ya deben nada más 1,000. Y antes estaban involucrados sus primos, sus hermanos, su esposa, y ahora ya ninguno. Y los muertos, las fosas, los periodistas muertos en Veracruz, ¿qué? Hay más problemas, compañeros. Y nosotros tenemos que ser líderes sin miedo. Hay momentos en que sentimos algo en el estómago, un poco de nervios, pero hay que pasarlo, hay que brincarlo, porque necesitamos cambiar y organizarnos socialmente. Necesitamos ser la gran mayoría, somos la gran mayoría, compañeros, y necesitamos tener una gran memoria histórica. Y para eso necesitamos leer, necesitamos escribir lo que pensamos, hacer esa práctica. Necesitamos más líderes del pueblo, necesitamos más gente como ustedes, pero que penetren en las colonias, que penetren en los barrios, que busquen afanosamente a las causas por las cuales están cambiando. Están obligando, por ejemplo, en las escuelas públicas a que los papás paguen el mantenimiento de las escuelas. Están cerrando las escuelas secundarias. Están cerrando las escuelas turno vespertino. Cerraron cuatro turnos, 2 turnos en cada uno de los SHs de la UNAM. No han abierto más escuelas. ¿Y esto qué es? Que es una forma de represión. Abrieron otras preparatorias, pero de menos nivel. ¿Cuántos años tiene la UNAM? Y no abre una sola preparatoria, no abre un solo turno. Y aunque en los estados a veces hay la coyuntura para abrir preparatorias, porque a veces hay gobiernos que les regalan terrenos, no los abre, porque tanto la UNAM como el Politécnico están controlados por el PRI, gobierno, que es el Estado, y es la gran burguesía que controla todo, y es la que hace todos los teatros para reprimir y que tengamos terror, miedo, y en apariencia necesitemos de su protección. Todo esto de Tláhuac parece un teatro, pero es un teatro trágico, porque pudieron haber agarrado al narcomenudista con 1 o 2 patrullas y simplemente apresarlo para enjuiciarlo. Lo planearon. Mancera no era libre de hacer eso. Lo hizo con el permiso del presidente y de Gobernación para asustar a la Ciudad de México, para asustar al Estado de México, con la finalidad de que nosotros podemos, y lo hacemos, y podemos llevar 1,000 soldados para agarrar a un narcotraficante, para defendernos. Y siguen ahí para eso, para hacernos creer que el Estado nos protege. Hace años, muchos años, que el Estado nos está atacando. Eso hay que recordarlo, hay que ser claros en eso. Tenemos presos políticos de cuando entró Mancera al poder.
y no los pudimos sacar de la cárcel porque nos faltaron votos. Nos faltaron votos porque la Cámara de Diputados está manipulada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Esto tenemos que reconocer y recordar, no lo podemos olvidar. Esto es la manifestación, como decía el doctor, es la manifestación de un capitalismo más crudo, más rudo, más agresivo, que ha llegado incluso a los Estados Unidos a agredir a los propios trabajadores norteamericanos. Ahí se podía vivir con $3 por hora. Ahora quien no gana $15 por hora no puede vivir. Ustedes saben perfectamente bien que la clase media no manda a los estudiantes a la universidad, no los pueden mandar a la universidad. La clase media jamás cuenta con un servicio doméstico, no tienen para eso, no tienen para mandar lavar sus coches, compañeros. Independiente, parece el sueño americano, pero ahí también están sacando usufructo, están explotando a los trabajadores, y a los trabajadores más explotados son a los mexicanos. Y ahora, después de explotarnos 100 años, empiezan a corrernos porque sobran porque no quieren bajar la jornada de trabajo. La jornada de trabajo fue una propuesta de 1848 de Carlos Marx, Federico Engels, cuando tenían 23 años. Y hicieron una propuesta a la primera internacional de 8 horas de trabajo. ¿Qué debemos de pedir nosotros? 6 horas de trabajo y servicios de 12 horas, que el super está abierto 12 horas para que haya 2 jornadas de trabajo, que los bancos estén abiertos 12 horas, que teléfonos esté abierto, que los servicios de ferrocarriles que ya no existen nos los devuelvan, que Cedillo se vaya muy lejos, ¿no? No sé, sí, que se vayan lejísimos, por ahí. Entonces, que nos devuelvan petróleos mexicanos. Tenemos que recordar que cuando Petróleos Mexicanos funcionaba, y ellos en 30 años hicieron todo lo posible por tronar Petróleos Mexicanos. Lo lograron y luego dizque vendieron chatarra. Nomás vendieron chatarra y encontraron grandes yacimientos, extraordinarios yacimientos. Me parece que tenemos que tener memoria para recordar y para transformar este país. Tenemos con qué y tenemos un plan diferente. Queremos honrar a los muertos, porque tenemos muchos muertos, tenemos muchos compañeros muertos, pero no por eso vamos a tener miedo y vamos a faltar al trabajo político, porque nosotros mismos estamos siendo afectados, nosotros mismos estamos siendo atacados en cuanto a las escuelas, en cuanto a las instituciones de salud, en cuanto a las pensiones. Ahora mismo nos acaban de quitar un salario mínimo a todos los pensionados, del ISSSTE, y en el Seguro Social les están quitando cada vez o le están poniendo más peros. ¿Cómo honrar? Yo creo que la verdad, compañeros, llegamos al poder en la Ciudad de México y seguimos teniendo calles como Díaz Ordaz, como Hospital López Mateos, como Hospital Ruiz Cortines, incluso el que comenzó con el capitalismo nuevo, ¿no? Y entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer, como hacen en todos los países, es quitar las placas, ¿no? Y recordar a nuestros héroes, recordar a nuestros luchadores, tenerlos presentes. Como los conocimos nosotros, pareciera que no existen, pero sí existen, compañeros. Y reasir, como decía Carlos, reasir todo lo que tenemos que ver a las familias, buscar a las familias y ver y darles lo que les corresponde en esta gran lucha. Yo recuerdo que, por ejemplo, tanto a la corregidora como a esta otra Leona Vicario, las llamaron después de la lucha, incluso a Nicolás Bravo,
Los llamaron después de la lucha para hacerlos general. Al Leona Vicario le hicieron generala y madre de la patria. Y le dieron una pensión por parte del Estado de los que habían ganado la independencia de México, porque sufrió, y todo su capital y toda su hacienda la puso a disposición de los independistas, de Hidalgo, de Morelos, de Mina, en fin, y fue encarcelada y finalmente sobrevivió, ¿verdad? Pero después el Estado mexicano le colocó el grado de generala y madre de la patria. Me parece que nosotros tenemos que hacer cosas como estas, tenemos que hacer esfuerzos, el mismo esfuerzo que hicimos para estar juntos en este momento, tenemos que hacer otros esfuerzos en cada uno de los lugares donde vivimos para que nuestros compañeros entiendan lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Vamos a pasar a una serie muy pequeña de preguntas, compañeros. 4 o 5 preguntas y ya. De 2 minutos, preguntas. De 1 minuto, dice. 1 minuto de pregunta. Quisiera hacer una pregunta a muchísima gente. A mí y a muchísima gente. Bueno, así, oye, mejor así. Sí, la idea es esta. Muchas niñas y mujeres de Ciudad Juárez, del Estado de México, de la Ciudad de México, de muchos lugares del país, los últimos años han sido desaparecidas y muchas asesinadas, inclusive en la Ciudad de México. Ese es un tema vital. Entonces mi pregunta es esta: ¿no podrían ustedes, los organizadores de este evento, los derechos humanos de Morena, organizar un evento urgente, muy urgente, sobre el tema concreto de discutir acciones a nivel local en la Ciudad de México y en todo el país para detener las acciones del Estado y de los narcos de desaparición de niñas y mujeres en muchos países? O sea, yo convoco a esto. Entonces la pregunta ¿sería posible que ustedes pensaran y reflexionaran sobre la posibilidad de hacer acciones concretas sobre el tema de las mujeres y niñas desaparecidas y esto, convocar una reunión urgente, no solamente a nivel de derechos humanos de Morena, sino reunirnos con muchos otros organismos de derechos humanos para hacer acciones urgentes de parar este tema y de luchar para que haya justicia y se pare, se entregue con vida a las niñas y mujeres desaparecidas. Ahora hay otra pregunta que quiero hacer. Perdón. Para terminar, es esto: ¿sería factible, es una pregunta, de que Morena pensara no solamente en la presidencia de López Obrador para el 2018, sino en diputados y senadores? Porque sería un error que se repita a lo de 2006 y 2012, que se pensó sobre eso. Es importante que haya diputados y senadores y senadoras de Morena. La pregunta es esta: ¿no podrían ustedes invitar a los dirigentes de Morena en que nombren personas honestas como candidatos a diputados y senadores, que su punto central sea la lucha por los derechos humanos y se acabe con la impunidad? El tema central es, permítame, por favor, se acabó su tiempo. Bueno, por favor, diputados y senadores deben de luchar los próximos años para acabar la impunidad, por favor. Sí, buenas noches, y las preguntas breves son las siguientes. ¿Qué futuro le espera a la aplicación de los derechos humanos en nuestro país si continúa el presente régimen? La 2, se respira en el ambiente social que la aplicación de los derechos humanos en nuestro país es como para defender a los delincuentes y desproteger a los que fueron afectados. Y su opinión respecto si efectivamente cree usted se está aplicando los derechos humanos en nuestro país de manera efectiva. Y para el licenciado Carlos Castillo, él nos decía que si el 1 de diciembre, cuando gane Morena, estaremos felices, y él dice que no. Yo digo que sí, porque estamos logrando algo que queríamos con mucho anhelo, el cambio.
y seríamos felices, y seguiríamos siendo felices en la aplicación y en la resolución de los temas que se quedaron oscuros. Gracias. Una última pregunta ya. Compañero, íbamos de muy lejos. Sí. ¿Me escuchan? Sí, al doctor Mario Campuzano, estuvo muy bien su análisis, nada más quisiera hacer una reflexión, porque me parece que, ¿ya se oye? Me parece a mí que el modelo neoliberal ha sido ya suficientemente y está en exceso diagnosticado. A mí me parece que lo que hace falta es ver qué cosa es lo que está sucediendo en el bloque oprimido. Ahí no hay suficientes análisis. ¿Por qué las sociedades, ¿sí?, no son capaces de organizarse para frenar el avance de ese modelo tan drástico, ¿no? Y ya lo estamos viendo en el Cono Sur y lo estamos viendo en México. ¿Por qué la sociedad no se organiza a pesar de que es tan avasallador los resultados de este modelo? Esa es la pregunta, creo que tenemos que hacernos, y por eso es que pido la reflexión para que se comience a analizar qué cosa es lo que está sucediendo en el bloque oprimido que impide ese tipo de respuesta. Gracias. Gracias. La última pregunta, porque tenemos poco tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Rodarte y vengo de Nayarit. Más que una pregunta, es una reflexión y también una pregunta. En Nayarit tuvimos esta situación de detención del narcofiscal Edgar Beatty. A raíz de que este personaje fue aprendido obviamente por las instancias internacionales de Estados Unidos, los ciudadanos nos empezamos a organizar y cada miércoles hacemos una condición de la verdad y la justicia donde cada quien lleva su caso y expone. Entonces los resultados que hemos tenido son bárbaros, son impresionantes, y la pregunta es, aquí en la Ciudad de México pues tenemos también mucho material de donde cortar, si podemos impulsar enérgicamente una comisión de la verdad y justicia sin esperar que venga de una institución y hacerla ciudadana. Gracias. Concretamente yo creo que estamos buscando en Morena, en un proceso democrático hasta donde se puede, para no crear anarquía ni enfrentamientos. Estamos creando, estamos viendo la forma de buscar representación honesta, con antecedentes de trabajo y comprometidos para tener candidatos a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, suficientes como para defender propuestas. No va a ser solamente Andrés como presidente, necesitamos también tener suficientes diputados y suficientes senadores. Me parece que Morena está haciendo un gran esfuerzo, y el pueblo ha hecho un gran esfuerzo, compañeros, y el Estado ha hecho todo lo posible por reprimirlo. Por eso no nos ha dado el triunfo en el Estado de México, por ejemplo. Pero sí estamos buscando una mejor y más honesta representación a todos los niveles. Y también hay un gran programa económico, un gran programa social, y creo que debemos de hablar, como dice Carlos, debemos de hablar de que lo que estamos buscando sí es la felicidad, sí es el bienestar, sí es el desarrollo armónico de la familia, sí queremos eso, sí queremos estar tranquilos, porque ahora estamos todos aterrorizados de lo que sucede. La gente tiene miedo, pero nosotros no debemos detener absolutamente. Nosotros no nos debemos de detener porque es el último jalón, compañeros. Yo no sé si los compañeros quieren contestar. Hay una pregunta de felices o no infelices el día 1 de julio. Miren, yo nada más quiero responder rápidamente sobre lo que decían que qué va a pasar con los derechos humanos si se sigue el mismo régimen. Y pues va a seguir un sistema de vejaciones. Eso es lo importante que necesitamos transformar este país. Recordarán la declaración de Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, que dijo, no, pues es que los que se están matando son los delincuentes entre ellos. No, o sea, no son los delincuentes entre ellos, pues es a la población, es a nosotros, es a los activistas. Y entonces justamente el mismo régimen
genera mitos para su propia protección. O sea, ese mito de que los derechos humanos son para los delincuentes, pues es esas mismas mentiras del régimen para blindar su impunidad y su violación a los derechos humanos de las personas. Entonces, actualmente los activistas sociales, los activistas de derechos humanos estamos en una total indefensión, porque con este tema del narcotráfico y de la violencia y la delincuencia organizada, pues nosotros quedamos en medio, y entonces estamos en una vulnerabilidad terrible. En este país yo me atrevo a asegurar que es más peligroso ser defensor de derechos humanos que narcotraficante. Es más peligroso, es más penado. Entonces, no podemos ya, este país ya no aguanta más, no podemos restablecer este régimen. Ahora, rapidísimo ya para cerrar, por ahí decían la incógnita de que hay que hacer una valoración política de qué está pasando en los regímenes donde ya se había logrado el cambio y de repente regresan, se echan para atrás. Es muy interesante esa pregunta, y lo político va de la mano con lo económico, o sea, no está divorciado. Llega un régimen en Argentina, un régimen político con una clase media empobrecida, en crisis, y toma el poder y genera elementos políticos, sociales de régimen que lleva a que esta clase media vuelva a tener ingresos, se recupere, tenga ciertas condiciones económicas de estabilidad, y entonces esa clase media que salió de la pobreza y se vio beneficiada por el régimen, vota en contra de ese régimen y entonces restablece un régimen neoliberal de derecha, ¿no? A Macri. Pero les pasó lo que a México con Peña muchos, o con Fox o con Calderón, lo votaron y ese mismo día después de que lo habían votado ya se habían arrepentido. O sea, es muy interesante, ese es un reto de la izquierda. Cómo la izquierda llega al poder y genera condiciones económicas, sociales y políticas para mantenerse en el sistema y seguirse reproduciendo, pero también voy a hacer una crítica y espero que no se vayan encima, pero que el sistema logre mantener que la izquierda logre mantener un régimen de izquierda de beneficio para la mayoría, pero sin tratar de establecer a la persona, como el caso de Venezuela, que llega la persona y entonces ya no se puede regenerar el régimen con otras personas. Entonces, ese es un reto de la izquierda muy interesante, y sí es tema de otro debate también muy profundo que habría que dar, por cierto. Pero yo los invito, y cierro con eso, yo los invito a que hay que organizarnos, hay que formar parte de los comités, seccionales, cuidar las casillas. Mucha gente nos dice, oigan, pero ¿qué van a hacer para que no le roben la elección? Y ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Éntrale tú también, ayuda también a cuidar votos, no solamente nosotros, porque el beneficio va a ser para todos. Y necesitamos de todos para ganar, no solamente hay ustedes los de Morena vayan y cuiden las casillas, no, tenemos que cuidar todas las casillas, pero si perdemos, pues que perdamos limpiamente, pero si ganamos, que se nos respete. Gracias. No, en el conjunto de preguntas, creo que algunas de las cosas que me preguntaron ya las había sustentado. ¿Por qué se mantiene un régimen neoliberal a pesar de que afecta a la gente? Porque hay un grupo que mantiene sus privilegios y otro grupo que no participa. Esa es toda la explicación. Bueno, compañeros, vamos a darles un fuerte aplauso por vamos a terminar este conversatorio, esta plática, esta cátedra. Me parece que fue muy ilustrativo.
de que los dominados tienen que levantar la voz, que los dominados tienen que participar, si no el grupo dominante va a continuar con la misma acción de explotar, robar, y en el sistema que estamos viviendo aquí es corrupción y además asesinato y extorsión, venta de la soberanía nacional. Estamos en una situación extraordinariamente crítica y para eso necesitamos hacer lo que nos proponen tanto el compañero de Nayarit como el señor, hacer una reunión importante, y lo hemos hecho, para hacer denuncias sobre feminismo, ¿no? Feminicismo, y también hacer talleres frecuentes, semanales, por delegación quizás, para que se denuncie lo que está sucediendo en cada delegación, porque en cada delegación hay problemas de extorsión, de violencia, de represión, que a veces no alcanzamos a ver, compañeros, y no alcanzamos a solucionar, ni siquiera a defender. Pero todo esto, compañeros, es cosa de defendernos, sino es cosa de tomar el gobierno, es cosa de ir por el gobierno, es gobernarnos a nosotros mismos, quitarnos ese temor, porque tenemos muchos cuadros, mucha gente capaz. Sabemos lo que pasa, aquí lo hemos analizado. Si sabemos lo que pasa, compañeros, tenemos material para la acción. Y eso es todo, yo los felicito y les doy las gracias. Yo sé que muchos querían seguir platicando, pero hay otros que tienen alguna prisa. Gracias, compañeros. Un aplauso para el compañero Carlos, un aplauso para el compañero Campuzano. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el